cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo. Hoy domingo 12 de febrero del año 2023, en el editorial de esta semana voy a tratar un tema que, aunque es absolutamente complejo, que es un tema de filosofía, es necesario recordarle a la gente lo que son los principios fundamentados en la ética, que sin duda alguna es la que realmente estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Los que iniciaron estudios de la ética fueron Sócrates, Platón, pero el gran hombre que habló pues de la ética propiamente como una entidad propia que le dio fundamentación fue Aristóteles, y por eso se dice que fue el fundador de la ética. La ética, entonces, comprende todo lo relacionado con el comportamiento humano, la forma de interrelacionarnos e interactuar entre los ciudadanos del mundo. Sin duda alguna, la ética, que fue una materia permanente en los colegios y en la educación pública, hoy no existe por ningún lado. Si usted pregunta propiamente a un joven qué es la ética, no tiene la menor idea. En el derecho estudiábamos ética. En las profesiones se estudiaba la ética como fundamentación del desarrollo de la profesión, enfocada al comportamiento que el profesional debería y debe realizar en la sociedad. Eso lamentablemente no hay. Creo que ni colegio alguno, ni religioso, ni laico, ni oficial, que hable propiamente de la ética. Y creo que ni de la filosofía tampoco. Eso es entonces un problema bien fregado, y eso nos conlleva a un tema que es el que quiero referirme hoy. Y es que sin duda alguna la oposición al concepto de ética, ese entendimiento del bien y del mal, nos lleva a hablar de un flagelo que tenemos en el mundo y en Colombia también. Pero lo tenemos porque realmente no existe un comportamiento ético, ni desde la casa, ni desde los colegios, ni la universidad, y menos en las interrelaciones normales en el desarrollo empresarial. Ese, en mi opinión, es el gran flagelo que tenemos que volver a recuperar. Porque una sociedad sin un principio de comportamiento ético no conduce sino al caos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Por ello, entonces, creo que el gran cáncer de nuestra sociedad es la corrupción, y la corrupción es opuesta a ese entendimiento de las normas de conducta previstas en la ética. El que se corrompe está haciendo poco caso a la verdadera esencia del ser humano, que es el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. Y por ende, podemos decir que la corrupción, ese flagelo que tenemos, como ya lo dije, en el mundo y en Colombia, está muy enfocado en su descripción a lo que es el sector público. Pero este fenómeno afecta todas las esferas de la existencia del ser humano. Por tanto, aunque en el imaginario popular se relaciona con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, podríamos decir que existen tres tipos de corrupción: la política, la económica y la social. Es decir, abarca completamente el campo de acción del ser humano.
Y entonces, ¿qué viene a hacer? Y lo describe la Real Academia Española: acción y efecto del corromper o corromperse, deterioro de valores, usos o costumbres y utilización ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Mire qué cosa tan clara cuando se determina qué es eso. Y hay que decir que la corrupción tiene tres elementos fundamentales: la existencia de una relación de poder o de confianza, un comportamiento propio de desvío de ese poder o confianza, y la obtención de un beneficio particular en contravía del interés general. En el contexto jurídico colombiano no existe propiamente un concepto de lo que significa corrupción. En Colombia se define como el abuso del poder en la búsqueda de un beneficio. En el contexto del derecho administrativo se define como comportamientos aislados que constituyen una falta disciplinaria o falta constitutiva de sanción de cualquier naturaleza. Lo que sí quiero decirles a ustedes es que sin duda alguna la, la corrupción lo que conlleva es a incurrir en un delito específico. Es decir, se tipificará penalmente con base en el Código Penal. Entonces, ese contexto genérico tiene una tipificación y unas sanciones y unas condenas en el caso de que efectivamente sea condenado el ciudadano o los ciudadanos que incurran en esos actos. Y ese es el flagelo que tenemos en Colombia. Todos los días los actos de corrupción salen a la luz pública. Yo estoy absolutamente convencido que lo hacen muchos de esos señores y señoras que están hoy en la picota pública porque no tienen el soporte moral para abstenerse de realizar un acto indebido. Creen que todo es fácil y permitido. No tienen educación ni formación en valores y eso conlleva necesariamente a ese nefasto acto de la corrupción. Y ejemplos de corrupción, tenemos muchos. El soborno, que es ofrecer dinero a cambio de algún beneficio. El enriquecimiento ilícito por medio de la sustracción de recursos ajenos. El abuso de poder y de funciones. Miren, pues, es que no solamente es sacar, quitar, sino el abuso de poder y de funciones genera otros tipos de delito, de tipo sexual, de tipo económico, de tipo social. El tráfico de influencias, que es aquel que se vale de esas relaciones personales para obtener prebendas o para obtener beneficios para terceros. La colusión, que es un pacto con un tercero para sacar provecho de una determinada situación. La conspiración para cometer delitos de corrupción. El nepotismo, que es la designación de familiares en cargos políticos. Ay, por Dios, observen ustedes el panorama colombiano, cómo la Corte tiene hijos, esposas en miles de entidades públicas que lo lograron porque votaron en su momento por ellos. Entonces, también se pagan beneficios unos a otros. El uso ilegal de información confidencial o falsa inclusive. Y hay otros tipos de corrupción. Es que la corrupción abarca, en otras palabras, para que ustedes sepan y entiendan, todo lo que vaya contra el bien es un acto malo o negativo y se convierte en un delito posiblemente por corrupción. Entonces hay corrupciones que también podemos caer todos. Cuando nos roban algo y se compra en los lugares donde sabemos que venden partes robadas, robar servicios públicos, evadir impuestos, presentar información falsa, es decir, creación de empresas de fachada, engaño a inversionistas bajo un negocio de intermediación financiera que ocurre
con miles de casos como el de Interbolsa y otros, que son actos corruptos que no tuvieron ni siquiera las consecuencias jurídicas penales suficientes para enmendarlas, y menos la reparación. Pero en Colombia, y todo esto lo digo antes de referirme a Colombia, es que nosotros tenemos que pensar seriamente en que para gobernar un país, quien lo dirige debe ser una persona de bien, debe tener valores, debe haber probado que en su trasegar de la vida no haya cometido actos indebidos. Hoy es muy difícil, pero todo se puede superar si todos ponemos un poquito de nuestra propia parte para no cometer ese tipo de acciones que pueda conllevar a actos indebidos. Eso es una invitación que hago hoy, porque se nos vienen años y días difíciles y no podemos pensar en la salida más fácil, que es quitarle a los demás para protegernos nosotros. Y en Colombia, hombre, he conocido importantísimos hombres, ingenieros, abogados, médicos, de todo tipo, personas que uno los veía como impolutos en su comportamiento y han generado actos de corrupción terribles que no han tenido las consecuencias aún hoy definitivas. Se siguen saliendo detenciones como el viernes. Caso Odebrecht, que empezó la investigación desde el gobierno del expresidente Uribe. 32 millones de dólares fueron destinados para el pago de sobornos. Es una locura, es una locura. Eso no lo comprende uno. Y esa compañía permeó muchos países: Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, el mismo Brasil. Qué cosa tan terrible. Es demasiado dinero en circulación y lograron obtener grandes contratos a punta de sobornos para funcionarios que les facilitaran los contratos que se iban a firmar, porque además eran multimillonarios los contratos. Caso de Salud Cop, se perdieron cerca de 1.4 billones de pesos. Y el señor responsable, expresidente de Salud Cop, anda jugando golf. El cartel de la hemofilia, 86 mil millones usados en Bolívar, Caquetá y Córdoba como pagos en tratamientos, no pos a pacientes falsos. Ahí metidos, en ese caso, 10 gobernadores y varios congresistas. Hombre, ¿cómo puede ser posible que un tema de la salud que es tan álgido y es vital para la ciudadanía tenga una consecuencia de esto? 86 mil millones. Interbolsa, 300 mil millones que pertenecían a inversionistas. Se perdieron y pasó nada. Los responsables empresarios han sido condenados a 5 años, pero en su casa. Hombre, respetemos el país, respetemos la ciudadanía, a la gente que perdió su dinero ahí, que confiaron, porque es un acto de confianza entregar un dinero en una entidad para que le genere algún beneficio. Y no solamente pierde el beneficio, sino que pierde el capital. Eso no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. ¿Cuánto esfuerzo, cuántas cosas hicieron para poder tener ese ahorro? Muchos se suicidaron cuando vieron que esa manipulación de dinero que ellos habían conseguido para depositar allá, no los pudieron recuperar y perjudicaron ellos con esa acción a otras entidades religiosos, eh, eh, conventos. Muchas personas perdieron su dinero y la posibilidad de desarrollar su actividad con tranquilidad. Sufren hoy ese desgreño de la justicia. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 11 mil millones de pesos utilizados para beneficio personal.
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ese famoso señor del Grupo de Control de Carga de Buenaventura, Omar Ambuila, cuya hija se paseaba en Miami con carros de último año, espectaculares. ¿Desde cuándo acá? Sin haber trabajado con esos beneficios, consecuencia del manejo que le hicieron ese señor para que la mercancía pasara de contrabando a cambio de fuertes sumas de dinero. Cartel del SIDA. Desfalcaron 210 mil millones de pesos por pacientes inexistentes o muertos. Cartel de la toga que aún no termina. Capturado el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, y el abogado Leonardo Pinilla. Faltan otros ahí, muchos. Gustavo Moreno ya salió de la cárcel, pero después de que hizo semejantes atropellos contra la justicia, en el ente mayor de Colombia, el que debe dar el ejemplo, el que debe mostrar que la justicia funciona, fue ese cartel de la toga que tanto daño ha hecho y hace hoy en Colombia. Hablemos de los alimentos escolares. 85 mil millones se perdieron en los famosos PAE. Fidupetrol, 500 millones que habrían sido pagados a los magistrados Rodrigo Escobar y Pretel para favorecer una acción de tutela que beneficiaría a Fidupetrol. La Dirección Nacional de Estupefacientes. 30 mil millones se perdieron en entregas irregulares de bienes de la mafia compradores. Hoy detenido también el director nuevo de la SAE. Ni para hablar entonces de alcaldes, porque entonces quedo yo en la picota pública si digo, pero tengo aquí en la mira mía más de 5 que están con grandes investigaciones que esperamos que concluyan, porque la justicia dilata y dilata y dilata para que olvidemos esos temas. Pero es preocupante que casi la mitad de los alcaldes de Colombia tengan grandes investigaciones de tipo penal por corrupción. Estamos fregados. Pongámonos todos en la mira de volvernos vigilantes del erario público para que tengamos una mejor calidad de vida. Yo los invito, señores, al final de este editorial, a que entendamos que si no nos esforzamos claramente con un sentido profundo de alma, corazón y mente para que evitemos de cualquier forma posible que en los contratos, en las relaciones con terceros exista la corrupción. Eso nos va a matar, nos está haciendo daño, damos mal ejemplo, porque no me van a decir que los papás de estos funcionarios detenidos, los hijos no sufren, aunque verán después en 3 o 4 años que su papá regresa y que aparece otra vez el dinero. Eso no puede ser. Demos ejemplo, señores, que las generaciones futuras agradecerán el esfuerzo que hagamos nosotros para que la corrupción sea extirpada de nuestra sociedad. Un cordial saludo.